Vamos a dar inicio para no perder mucho tiempo al final, ¿verdad? Y no extender mucho la reunión. De todas maneras, el tema de hoy creo que son temas que pues ya hemos abordado con antelación en uno u otro taller y ya no son totalmente nuevos para los que vamos a estar presentes. Pero de igual forma es importante por el tema de cómo raya el COVID. Ahora en el tema, cómo está impactando también al tema de VIH y otras coinfecciones, ¿verdad? Entonces, pues yo nada más darles la bienvenida, como les decía ayer, este es ahora es el segundo de 3 módulos que iniciaron ayer. El de hoy traemos a un especialista para desarrollar los temas de medicamentos, de esquemas de tratamiento y adherencia. Y el día de mañana cerraremos con el tema de propiedad intelectual. Entonces, pues no quiero hacer mucho preámbulo y yo creo que las personas, como son las mismas, no hay personas nuevas, creo que podríamos dar paso dejo a Marisabel para que modere conforme considere que hay nuevas presentaciones o presentamos a nuestro facilitador. Bienvenido, doctor Monzón, y bienvenidos a todas y todas. Gracias. Muchas gracias, Alma. Buen día para todos. Ya. Isabel. Hola, buenos días. Estaba sin micrófono. Micrófono. Sí. Buenos días, bienvenidos. Es un gusto saludarles nuevamente. Bienvenidas. Es un placer para nosotros poder compartir esta mañana. Y ahora vamos, como ya estaba diciendo Alma, vamos a abordar el tema de esquemas de tratamiento, qué sucede en la vida real entre lo que dicen las guías de tratamiento, los lineamientos gubernamentales y lo que pasa en la vida real, ¿no? Y sobre todo, qué es lo que está sucediendo con relación a esquemas de tratamiento en esta situación y en este contexto de pandemia que estamos viviendo. Cuáles son los retos para la adherencia, pero para abordar estos temas, entonces no voy a extenderme mucho, voy a dejarles con el especialista que nos está acompañando esta mañana, el doctor José Monzón. Él tiene amplia experiencia en esta temática, ha estado apoyando a ITPC ya anteriormente y nos alegra mucho que pueda acompañarnos en esta jornada, este día. Así que les dejo con el doctor Monzón. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, señora Isabel. Pues yo muy complacido de poder compartir con ustedes este espacio y de apoyar a ITPC en todas sus actividades y proyectos que han establecido. Pues ha sido muy interesante lo que hemos vivido en este periodo de tiempo. Quisiera ver si me apoyan con la presentación o si quieren que yo lo haga, no hay ningún problema, yo puedo proyectar también desde acá. Ah, perfecto, muchísimas gracias, ya está la presentación ahí. Y es muy interesante en lo que son esquemas de tratamiento, cómo ha ido cambiando los esquemas, cómo se han ido actualizando. Pero Guatemala tiene una particularidad y es que los coordinadores de unidades de atención integral y aquellos médicos que han tenido bastante estabilidad. Entonces podemos ver históricamente a médicos muy comprometidos como la doctora Sachi en Coatepeque o el doctor Santa Marina en Malacatán o las infectólogas en Zacapa, como el hecho de que ellos se mantengan de alguna manera estabiliza los esquemas de tratamiento. Cuando se incorpora personal nuevo, entonces regularmente los clínicos empiezan a hacer ajustes a los esquemas de tratamiento. Sin embargo,
he visto que el que estos coordinadores, este personal se mantenga de alguna manera estabiliza los esquemas, especialmente porque ellos conocen bien la dinámica, la parte logística que tiene mucho que ver en los esquemas de tratamiento, lo conocen bien y hacen los ajustes necesarios para poder dotar a las personas que atienden en las clínicas de las unidades de atención integral. Pues hay mucho que hablar, sin embargo, nos vamos a centrar en los esquemas de tratamiento. Siguiente, por favor. Gracias. Solo un poquito de memoria de lo que hemos visto anteriormente, antes de entrar a los esquemas de tratamiento. Yo especialmente quería hablar de los diferentes medicamentos que se vienen usando ya desde hace muchos años y los nuevos que se van incorporando. Pero es interesante cómo el saber uno en qué punto de la replicación viral actúan los medicamentos es importantísimo, porque eso me da a entender por qué yo tengo un tipo de tratamiento, por qué yo tomo cierto medicamento y cómo eso redunda en mi estabilidad física y emocional del tratamiento. Entonces quería mencionar en primera instancia estos niveles de transcriptasa, y si ustedes ven en el lado izquierdo hay una pequeña imagen de los puntos en donde actúa este medicamento. Del lado derecho tenemos los medicamentos y del lado izquierdo tenemos la parte de la fisiopatología, digamos así. Vemos que hay una enzima que es la transcriptasa inversa, ¿sí? Y esta tiene mucho que ver en la transcripción del ADN del virus al ADN del virus. Ahí fisiopatológicamente hay una conversión, digámoslo así, voy a usar la palabra conversión, aunque técnicamente la transcripción. Y para que se siga la replicación viral, este proceso se tiene que dar. Sin embargo, cuando yo uso estos medicamentos, que si los vemos del lado derecho son medicamentos ya muy utilizados, y ellos inhiben esa transcripción. Al bloquear ese paso, de esa manera se reduce la replicación viral. Entonces tenemos, del lado derecho tenemos los nucleócidos y los no nucleócidos, que son dos inhibidores, y tenemos también los diferentes medicamentos con sus siglas internacionales que se utilizan. Un poquito más adelante vamos a ver los diferentes esquemas que se han utilizado. Es importante mencionarles que en Guatemala ha habido un poco de historia con respecto a las guías. Una guía original que nació en el 2006, que fue modificada en el año 2010, la versión del 2013, y la última que yo voy a utilizar bastante en esta presentación es la del 2018, que fue trabajada por todas las unidades de atención integral y el programa. Siguiente, por favor. En otro momento digamos así, de la replicación o de la unión entre el virus y la célula, que en este cuadro las células son la predilección que tiene el virus por apegarse a ciertas células, que son los CD4 específicamente. También hay un momento en que se une el virus a la célula. Y en ese momento, a través de básicamente es el momento en que la envoltura del VIH se une con la membrana del linfocito del CD4. Y este medicamento, como el Baraviroc, por ejemplo, el Enfurtide que tenemos acá del lado derecho, ahí actúan a ese nivel, impiden o evitan que se dé ese contacto, esa fusión, esa unión entre el virus y el CD4. De manera que de esa otra manera es como se bloquea, digamos así, el ingreso del virus a la célula. Todos los virus en general, no solo el virus del VIH, sino todos los virus necesitan del material genético de la célula para poder
Primero, para poder vivir y segundo, para poder replicarse. Entonces, si se evita el ingreso del virus a la célula, de esa manera se está limitando la reproducción del virus. Siguiente, por favor. Los otros medicamentos son los inhibidores de las proteasas. Las proteasas iguales son unas proteínas que existen dentro del virus, ¿sí? Y cuando estas proteínas ingresan al linfocito, ¿sí? Cuando estas proteínas ingresan al linfocito, se introducen en la mitocondria de la célula y de esa manera se enrolan para poder reproducirse. Sin embargo, estos medicamentos, y lo tenemos del lado izquierdo, los diferentes medicamentos que se utilizan como en este punto de inhibir a esta proteína del virus, de manera que si nosotros inhibimos la proteasa, de esa manera evitamos la conversión de los virus inmaduros a los virus maduros. Siguiente, por favor. Y por último tenemos los inhibidores de la integrasa. Este es un dibujo realmente interesante cómo es que actúan estos medicamentos. Hay una enzima que es la responsable de integrar el material genético del virus con el material genético de la célula. Ustedes saben que las células, como todo ser humano, pues nacen, crecen, se reproducen y se mueren, ¿verdad? De manera que hay una dinámica celular muy frecuente todos los días, cada momento en las que las células se van reproduciendo por mitosis, o sea, se dividen. Por eso es que cuando las células se dividen y, digamos, no se usa ningún medicamento, pues las células nuevas que nacen ya nacen infectadas, digamos así, porque ya se dio esa conversión entre el virus entre la genética del virus y la genética de la célula. Entonces, los inhibidores de la integrasa lo que hacen es que actúan a este nivel de esta enzima, que es la que permite esa conversión entre el ADN vírico y el ADN de la célula, ¿sí? Y al inhibir y al bloquear ese paso, entonces de esa manera es como se limita la replicación viral. Estos estos tipos de medicamentos que se usan regularmente son los que realmente mantienen el que las personas puedan tener una vida normal. Las personas que utilizan estos medicamentos puedan tener una vida normal, digamos así, y en sus exámenes de laboratorios puedan tener cargas virales indetectables y niveles de CD4 adecuados para un funcionamiento normal del cuerpo. Y del lado izquierdo también vemos los diferentes medicamentos que actúan inhibiendo la integrasa, como son el dolutegravir, el vitegravir y el raltegravir. Seguramente hay algunos otros, sin embargo, dentro de los medicamentos utilizados en Guatemala, pues se encuentran algunos de estos. Siguiente, por favor. Muy bien. Esta es una tabla que encontré en esa guía para el uso de antirretrovirales del año 2018 y son de los medicamentos en uso en Guatemala. Esto es lo oficial, digamos así. Por supuesto que este es 2018, estamos en 2020 y me he informado de que hay algunos otros medicamentos que se han agregado a este uso de estos medicamentos. Y ahí tenemos el listado de medicamentos. Yo estaba revisando el listado básico. Todos sabemos que la mayoría de los medicamentos que se utilizan en el país pues son comprados a través del fondo de la OPS, ¿verdad? De manera que regularmente, con algunas excepciones, casi todo el stock de medicamentos que se utilizan en las diferentes unidades integrales son para la mayoría. Por supuesto que hospitales grandes como, por ejemplo, el Roosevelt o así, o el mismo Instituto de Seguridad Social, pues tienen acceso seguramente a otros medicamentos. Pero tiene mucho que ver con la gestión local de lo que se pretende hacer. Pues, siguiente, por favor.
Cuando digamos así, voy a usar la palabra debutar, cuando hay un debut de una persona que es infectada y empieza a vivir con VIH, pues hay ciertos esquemas de tratamiento que son los recomendados internacionalmente. Guatemala no es la excepción. Y como podemos ver, usamos dos inhibidores de la enzima de la transcriptasa, dos nucleócidos y uno no nucleócido, y ahí lo podemos ver, ¿verdad? Y podemos ver cuáles son los preferidos. Sin embargo, también tenemos que entender, y los médicos que están en las clínicas, que ya tienen suficiente tiempo, se han dado cuenta de algunos de los efectos secundarios de ellos y van ajustando los esquemas de tratamiento. En el año 2014, sí, 2013, yo tuve la oportunidad de hacer un estudio sobre adherencia para el Fondo Mundial aquí del Programa Nacional. Hicimos una revisión de los diferentes esquemas de tratamiento. Increíblemente, habían como 125 esquemas de tratamiento diferentes. Y cuando nosotros preguntábamos a los clínicos de por qué tantos esquemas de tratamiento, regularmente ellos lo que aducían era básicamente la disponibilidad de medicamentos. Entonces muchos de los esquemas se ajustaban o se modificaban de acuerdo a la disponibilidad de esos medicamentos. Siguiente, por favor. Muy bien. Esta es hay diferentes esquemas. Esto fue lo que se encontró en la guía. A mí me llama la atención que aún en la guía del año 2018, estos son los esquemas. En el lado izquierdo tenemos los medicamentos con sus dosis, ¿sí? Y algunos nombres comerciales. Hay dos opciones. En la parte de arriba, que vemos en un rosado más suave, tenemos el esquema de primera línea que se utilizaba al principio, la que aparece en la guía del año 2006. Y abajo encontramos ya con un rosado más intenso, encontramos lo que está recomendado en la guía del año 2018. Yo quise ponerlo solo como para hacer un comparativo de qué tanto ha cambiado, qué tanto ha cambiado los esquemas de tratamiento desde ese año hasta este momento. Entonces, dentro de los esquemas de primera línea, hay un esquema preferente y un esquema alterno. Estamos viendo ahí en la tabla 13. Y entonces estos esquemas preferentes, pues obviamente continúan usándose los dos inhibidores de la transcriptasa nucleócidos y uno no nucleócido. Y si se dan cuenta, no hay mayor diferencia entre lo que vimos entre el año 2006 al año 2018. Y están las siglas de los medicamentos que se utilizan, ¿verdad? En el esquema, perdón, si puedes regresar, perdón. Y en el esquema alterno, pues tenemos algunas alternativas como el uso de el efavirenz como parte del tratamiento. Lo interesante de esto es que parte de la mejoría en los esquemas de tratamiento es el tener acceso como país a medicamentos combinados, es decir, el tener 3 medicamentos en uno o el tener 2 medicamentos en uno, de alguna manera ha favorecido también la adherencia porque el consumo de menos, digamos, tabletas permite una mejor aceptación por parte del paciente. Siguiente, por favor. Y luego tenemos el esquema 2, es unos esquemas de segunda línea, igual la misma dinámica de lo que teníamos desde el año 2006 y lo que tenemos en el año 2018. Entonces, básicamente los esquemas de segunda línea existen porque de alguna manera hay uno de los diferentes 4 fallos que podemos encontrar en la terapia. Se pueden hacer ajustes a esos medicamentos. En la tabla 15 que estamos viendo acá, podemos ver que
si tenemos un fallo en la primera línea del uso de efavirenz o neriparina entonces podemos cambiar a las siguientes combinaciones que están en el lado derecho. A mí lo que me llama la atención de esta guía en especial, primero es cómo se elaboró y todos los que participaron. Yo tuve la oportunidad de conversar en estos días con algunos coordinadores de unidades de atención integral y ciertamente fue una construcción conjunta, ¿verdad? Sin embargo, en la práctica y en la vida real, algunos de estos medicamentos no se pueden utilizar, estas combinaciones no se pueden hacer porque básicamente tiene que ver con la disponibilidad y logística de los medicamentos. Más adelantito, cuando hablemos sobre el tema de cómo la pandemia ha afectado la adherencia al tratamiento, pues hay algunas situaciones muy particulares que se presentaron en este periodo de tiempo. Sin embargo, las unidades de atención integral tomaron algunas medidas. Entonces, cuando tenemos fallos en algunos de los medicamentos, pues hay recomendaciones de las combinaciones que se pueden hacer. Y esto es algo que con la disponibilidad de los medicamentos se pueden hacer. Lo más importante como todo es un conjunto y todo está combinado, pues como parte de la adherencia de los tratamientos, no solo es tener unos esquemas de tratamiento definidos. Los países que mejor éxito tienen en mantener una buena adherencia tiene que ver con pocos esquemas de tratamiento y tiene que ver también con la disponibilidad de los medicamentos, que esos esquemas que los medicamentos que se utilizan en esos esquemas, pues se ajustan muy bien a la disponibilidad de los medicamentos existentes. Siguiente, por favor. Aquí, esta es una tabla de un análisis comparativo entre los inhibidores de las proteasas disponibles en el país. Y es interesante, ¿verdad?, cómo el hecho de tomar menos medicamentos o menos pastillas al día permite una mejor adherencia y el número de dosis que se deben utilizar. Por ejemplo, lopinavir, ritonavir o darunavir, ritonavir, vemos como, por ejemplo, una mejor adherencia es los medicamentos que se toman una vez al día y una sola tableta, a comparación a tomarlo 2 o 4 veces una o 2 veces al día y de 2 a 4 tabletas al día. Vemos las intolerancias, por ejemplo, con lopinavir y ritonavir es muy común la intolerancia gastrointestinal, así como el hecho también de que hayan o no hayan disponibilidad de las formulaciones o coformulaciones es tan importante, ¿verdad? Y los ajustes que se deben hacer a algunos medicamentos. Y esto los clínicos lo tienen muy claro. Por ejemplo, en el caso de pacientes que tienen tuberculosis, personas con VIH con tuberculosis, pues tienen que hacerle ajustes a las dosis. Y recuérdense que estos ajustes regularmente se hacen, como diríamos bien, al ojo clínico del médico, ¿verdad? Porque no tenemos laboratorios suficientes de alta complejidad como para que pudiéramos medir de las diferentes sustancias o medicamentos que se utilizan y adecuar una buena dosis, ¿verdad? Sin embargo, es la respuesta clínica del paciente lo que determina cómo el médico puede ir haciendo ajustes a esas dosis. Si se dan cuenta, el lopinavir y ritonavir es uno de los medicamentos más utilizados realmente. Sin embargo, en comparación con los otros dos inhibidores de proteasas, pues tiene algunas desventajas, ¿verdad? Siguiente, por favor. Esto es algo que en la guía del 2006 no lo encontré, pero sí lo encontré en la guía del 2018 y son los esquemas de inicio de antirretrovirales durante el embarazo, y eso es los esquemas preferentes que se utilizan. Si vemos acá, en el 2018 ya tenemos el agregado del uso del ratiravir como parte de un esquema preferente en embarazadas, ¿verdad? Y como esquema alterno, pues tenemos sidobudina, lamivudina y lopinavir y ritonavir. Siguiente, por favor.
Estos son de lo que se ha documentado cuando hay una intolerancia al efavirenz. Pues en el esquema 2, en el esquema donde hay vamos a ver, en el esquema de primera línea, donde hay una intolerancia al efavirenz, pues se pueden sustituir, ¿verdad? Se puede agregar lopinavir, ritonavir, saquinavir o atazanavir, dependiendo de la disponibilidad. Estos esquemas los médicos los tienen y los tienen como alternativas cuando encontramos pacientes que tienen intolerancia al efavirenz. Siguiente, por favor. O en el caso cuando tenemos pacientes que uno de los efectos secundarios de sidobudina es la anemia, entonces hay opciones de tratamiento para sustituir la sidobudina en los esquemas. Y ahí tenemos diferentes esquemas, 3 esquemas, de que se pueden utilizar. Por ejemplo, tenemos la lamivudina, tenofovir y efavirenz como una opción. Igual la lamivudina, didancina y efavirenz. Y así tenemos diferentes combinaciones que los médicos clínicos que están atendiendo a los pacientes pueden utilizar. Sin embargo, yo insisto que mucho de poder definir mejores esquemas tiene que ver con la disponibilidad de los medicamentos en el país. Siguiente, por favor. Aquí vamos una pequeña revisión de los efectos secundarios de los tratamientos y cómo estos de alguna manera inciden dentro de uno de los 4 fallos al tratamiento. Siguiente. Pues dentro de los inhibidores nucleócidos de la transcriptasa inversa, pues tenemos estas reacciones. Dentro de las más delicadas probablemente es la pancreatitis adenosina. El páncreas es uno de los órganos, yo diría que mucho más sensibles que existen. Su funcionamiento o sea, su órgano debe estar intacto para poder tener un buen funcionamiento. Lo otro es el tema de las neuropatías que afectan. Las neuropatías es como descargas eléctricas que uno puede sentir en el cuerpo, especialmente en los miembros inferiores. Y eso da un efecto bastante fuerte con el uso de este medicamento de la estabudina. Y delicadísimo es la mielosupresión que de alguna manera pudiera existir en algunos pacientes con el uso de estabudina. Y eso tiene que ver, o sea, el efecto que uno puede ver en un paciente tratado con sidobudina es la anemia. Sin embargo, la causa tiene que ver con cómo funciona su médula ósea. Entonces, y mielosupresión se refiere a eso, a una supresión en la producción de células rojas a nivel de médula ósea. Siguiente, por favor. En el mononucleócidos tenemos estos 3 y estos son algunos de los efectos secundarios que se presentan. La mayoría están documentados estos efectos secundarios porque hay un buen grupo de pacientes que los presentan. Entre los más fuertes estamos hablando de los mareos, la somnolencia y el insomnio que es muy frecuente en el uso de efavirenz y las exantemas y inflamación del hígado en el caso de la nevirapina. Siguiente, por favor. Dentro de los inhibidores de las proteasas tenemos esto y estos son los efectos secundarios más frecuentes. Tal vez con mucho cuidado el tema de las hiperglicemias, ¿verdad? Con el uso del lopinavir. Los pacientes, el monitoreo constante del funcionamiento general del cuerpo es tan importante en cada una de las visitas. Es recomendable que durante el seguimiento de las visitas a la clínica, pues se puedan hacer pruebas de laboratorio que puedan medir el funcionamiento hepático, el funcionamiento del páncreas, el funcionamiento renal, y de esa manera poder determinar tempranamente algunos de estos efectos y poder reducirlos al máximo. Siguiente, por favor. Y por último, los inhibidores de la fusión y de la enzima de la integrasa. Y estos son los efectos secundarios más frecuentes.
yo le pondría mucha atención al tema de la función hepática con el uso del Maraviroc, que es fundamental. En Guatemala, diría que en Centroamérica aún no hacemos trasplantes renales, trasplantes hepáticos, por lo tanto, una afectación del hígado y un fallo hepático es fulminante, es mortal, digamos así. Entonces, la vigilancia del funcionamiento hepático a través de los niveles de transaminasas, de TGO y TGP, es fundamental cuando estamos usando medicamentos como el Maraviroc. Y el otro que yo llamaría la atención también es el tema del raltegravir. Yo siempre pienso que depresión es una de las enfermedades más silenciosas que matan. El paciente con solo los clínicos o el personal que está muy bien capacitado para determinar depresión en los pacientes permite identificar a tiempo y poder abordar el tema. Pero muchos de los pacientes que no se les detecta pues entran en un estado depresivo y regularmente terminan quitándose la vida, ¿verdad? Por situaciones muy particulares. Siguiente, por favor. Pues estas son una de los que encontramos hacia la transición de los nuevos antirretrovirales en los programas contra VIH. Este es un documento del año 2017. Entiendo que Guatemala ya ha dado ese paso hacia la transición hacia los nuevos antirretrovirales. Siguiente, por favor. Y este es un resumen de los perfiles de optimización de los diferentes medicamentos como el dolutegravir, el uso de la favirenz de 400, el darunavir, ritonavir como una combinación alterna y el raltegravir. Y entonces, como debemos ver, viendo lo que es eficacia y seguridad, tenemos que la gran potencia lo tienen los 4 medicamentos. Tienen una toxicidad baja y una barrera genética al frente de la resistencia. Efavirenz y raltegravir, llama la atención que no la tienen. En la simplificación de la disponibilidad, dolutegravir y el efavirenz son los que mejor tienen y porque tienen un bajo número de pastillas que se consumen al día, mientras que los otros no. Con respecto a la armonización en el uso de embarazadas, no hay información sobre los dos primeros, que es dolutegravir y efavirenz, y si hay informes sobre los anteriores. Uso en niños, pues no se usa esa presentación del efavirenz, dice que no se usa. Y con tuberculosis asociada, pues solo el raltegravir es el que está bien documentado para utilizar. De manera que si yo tengo un paciente viviendo con VIH, con tratamiento y tiene tuberculosis, pues la elección en este caso dentro de estos medicamentos es el raltegravir. Y los precios, pues tanto el raltegravir como el efavirenz son los que tienen precios mucho más accesibles. Siguiente. Esto cuando se hizo en el año 2017, se hizo esta proyección en el cual había un cronograma estimado a la finalización de los ensayos clínicos. Realmente estuve buscando sobre los resultados de estos ensayos clínicos, no encontré mayor información, pero este solo es un bosquejo de cómo se proyectaba cómo estos ensayos clínicos nos podían dar mejor información sobre el dolutegravir y el efavirenz 400. Siguiente, por favor. Este es interesante. Esta es una gráfica sobre la farmacoresistencia y cómo el efavirenz o la nevirapina pueden tener resistencia en algunos países. Nicaragua es uno de los países casi un 20% de resistencia, mientras que Guatemala tiene como más o menos 12.5 o 13% de farmacoresistencia. ¿Por qué es importante esto? Porque el uso de estos medicamentos es fundamental. Usarlo de una manera óptima y de una manera adecuada permite limitar la farmacoresistencia. Y como la adherencia al tratamiento realmente es un todo, por lo tanto el tema del acceso físico, el acceso económico, la disponibilidad de los medicamentos en el país, todo eso tiene que ver también con la farmacoresistencia. Siguiente, por favor. Estos son enfoques que recomiendan
para la vigilancia de la toxicidad y farmacovigilancia en embarazadas con los nuevos antirretrovirales. Y estamos hablando de darunavir, ritonavir y raltegravir. El tema de la neurotoxicidad es tan importante, el síndrome inflamatorio de constitución inmunitaria, y yo le pondría mucho ojo al tema de la hepatotoxicidad en grupos de adolescentes, adultos y niños. De manera que los sistemas de vigilancia, los programas nacionales deben de implementar estos sistemas de vigilancia de la toxicidad para prevenir o tener efectos adversos en los pacientes que utilizan estos medicamentos. Y obviamente también en el grupo poblacional de embarazadas, pues también está el tema de la neurotoxicidad y la hepatotoxicidad, en el caso del raltegravir para la hepatotoxicidad y el dolutegravir para la neurotoxicidad. Y en este caso, pues recomiendan el uso racionado de los ARVs en las embarazadas y la vigilancia de las anomalías congénitas. Y lo más importante tal vez es ese seguimiento que se le da a la madre y al niño en el periodo de la lactancia materna. Siguiente, por favor. En su momento, pues, estos eran los puntos más importantes que los programas tenían que vigilar hacia la transición de los nuevos antirretrovirales de la primera línea. Y estaba el tema de eficacia, seguridad, simplificación, armonización y costo, que son lo que estábamos viendo en las diapositivas anteriores. En el caso de dolutegravir o efavirenz, aquí hay observaciones del lado derecho que nos permiten ver cómo en eficacia o en seguridad favorece a uno o al otro medicamento. Si nos damos cuenta de los dos medicamentos, el dolutegravir tiene una mejor eficacia, una mejor armonización y el costo es más accesible. Mientras que los que es seguridad y simplificación en las formulaciones, pues el efavirenz tiene mayor ventaja que el otro. Siguiente, por favor. Estos son otros ejemplos de situaciones y consideraciones que se deben tener cuando se hace la transición a nuevos medicamentos. Se habla de una transición rápida que se debe realizar en los tratamientos de primera línea. Luego hay una transición progresiva y una transición que podría retrasarse dependiendo del paciente. Como siempre en la medicina y en la clínica, los esquemas de tratamiento, aunque hay protocolos y aunque hay guías muy claras de cómo debe utilizarse, realmente es la situación particular del paciente lo que debe determinar los mejores medicamentos o las combinaciones mejores que se deben utilizar en ellos. Y en el caso de efavirenz, pues se habla también de que se debe considerar esa transición y reconsiderarse y considerarse también el uso dependiendo de la disponibilidad y el bajo costo que pudiera existir en este caso del efavirenz. Como vimos en la gráfica anterior, pues el dolutegravir tiene mayores ventajas que el efavirenz. De manera que como país el uso del dolutegravir debería ser como una primera opción y el efavirenz 400 como una alternativa. Siguiente. Gracias. Ahora, en el tema de las infecciones oportunistas, siguiente, por favor, yo quiero hacer una reflexión. Estuve revisando 2006, 2018 las guías y básicamente vamos a ver los protocolos de tratamiento de infecciones oportunistas no ha cambiado entre el año 2006 y el año 2018. Se siguen usando los mismos medicamentos. Lo que se han ajustado son las dosis en algunos casos o el número de días del uso del medicamento. Por ejemplo, lo que antes se le llamaba la neumocistis carini, que ahora se llama el
bueno, del año 2006 se hablaba también del Pneumocystis jirovecii como una enfermedad infectoria de SIDA, de etapa SIDA. Se sigue usando el mismo medicamento. El trimestoprim sulfa se sigue usando y las alternativas de Clinda y los otros medicamentos continúan igual. Fue interesante hacer esa revisión y hablando también con los clínicos de las unidades de atención integral, aún en esta etapa siguen habiendo pacientes que llegan a los hospitales especialmente en la fase SIDA. O sea, siguen pacientes aún en el siglo XXI y con tanta información que se da y que se entrega y aún hay pacientes debutando como VIH en fase SIDA. De manera que el contar con estos protocolos del manejo de las infecciones oportunistas sigue vigente y los hospitales no deben de descuidar la disponibilidad de estos medicamentos específicos que se usan para las infecciones oportunistas. Y el manejo del paciente con infecciones oportunistas sigue siendo un manejo combinado entre el internista del hospital y el médico clínico de la unidad de atención integral. Siguiente. Y así podemos ir viendo como histoplasmosis se sigue usando anfotericina B, sigue el mismo medicamento y como alternativa, pues, o sea, después de usar anfotericina B en forma IV, pues se puede seguir en forma PO con itraconazol, que es otro medicamento antimicótico, ¿verdad? Siguiente. Igual con criptococosis, ¿sí? El medicamento sigue siendo el mismo. Siguiente. En tuberculosis pulmonar tampoco ha habido diferencia. Lo que sí se ha estado haciendo son estudios para resistencia a estos medicamentos y esto se ha ayudado mucho para poder ir como haciendo mejores combinaciones en el paciente con VIH y que además tiene tuberculosis pulmonar. Siguiente, por favor. Toxoplasmosis igual. No han cambiado los medicamentos que se siguen usando. Siguiente. Muy bien, no sé si hacemos aquí un break o seguimos. Yo creo que si nadie tiene preguntas, doctor, podemos continuar y dejamos para el final las preguntas. Ah, perfecto. De acuerdo. Muy bien, gracias. Gracias. Más que presentar una situación muy particular del país con respecto a cómo se ha vivido, porque la mayoría de las personas que viven con VIH y han padecido y han vivido la epidemia de COVID-19, seguramente la discusión va a ser mucho más rica. Sin embargo, revisé algunas de las recomendaciones que OMS hacía con respecto a cómo deberían de funcionar las clínicas o unidades de atención integral durante este periodo de tiempo. Y ellos identificaban una serie de obstáculos que se podrían presentar o que se presentarían a menos que se tomaran medidas. En este sentido, yo tuve la oportunidad de conversar sobre el tema con algunos coordinadores de unidades de atención integral y esto fue lo que en la realidad pasó. Uno, sí hubieron lineamientos de parte de hospitales con respecto a la disponibilidad de medicamentos. O sea, desde febrero se mandaron lineamientos donde cuál iba a ser más o menos la proyección del comportamiento de la epidemia y cómo los hospitales en general, o sea, no hablando solo de unidades de atención integral, sino cómo todos los hospitales en general debían de prepararse ante la situación. Y no solo hablando de medicamentos para COVID, sino hablando en general de todos los medicamentos.
Entonces, las unidades hicieron proyecciones importantes para poder contar con medicamentos. Yo hice una revisión de los 42 medicamentos que regularmente una unidad de atención integral tiene. 21 de ellos estaban abastecidos y estaban abastecidos en buena proporción. Entonces, dentro de los obstáculos hablaban de la interrupción de los servicios. En las unidades de atención integral no hubo interrupción de los servicios. Lo que sí hubo, y eso fue muy general en todo el país, y asumo que también en el resto de los países, es que la demanda a la clínica y tanto en general a los hospitales disminuyó bastante. Y seguramente porque tiene que ver con el tema de que los hospitales son los puntos donde los pacientes COVID positivos iban a llegar, ¿verdad? Entonces, de alguna manera hubo como cierta resistencia, cierto temor a llegar a los servicios. Y interesante porque aunque los servicios no se interrumpieron en general, pero la demanda disminuyó y lo que hablábamos es que qué va a pasar cuando termine por lo menos cuando los casos disminuyan y haya más movilidad poblacional. Seguramente vamos a encontrar que la adherencia, y eso sería interesante poder documentar, Alma, cómo después de la pandemia la adherencia al tratamiento se vio afectada. Yo creo que vale la pena documentarlo porque sí definitivamente se afectó. Las medidas de prevención, pues la población que vive con VIH pues recibió las mismas informaciones sobre la prevención al COVID como cualquier población, ¿verdad? Seguramente el contar con mascarillas o algunos otros insumos fundamentales para la prevención, pues era importante. Se documentaron las visitas menos frecuentes a la clínica y debía contarse con amplio suministro de medicamentos antirretrovirales. Al principio hubo un interés muy particular de parte de los hospitales de usar lopinavir y ritonavir como uno de los antivirales en el tratamiento para COVID. Entonces, se hicieron ajustes, se vieron los inventarios, se hicieron las proyecciones de cuánto medicamentos necesitaría la cohorte de pacientes y si hubiera algún restante de medicamentos, pues se podían usar en estos tipos de medicamentos, en estos tipos de pacientes con COVID positivo. Sin embargo, en la práctica no, con la excepción del hospital de Villanueva y el hospital del Parque de la Industria, que sí usaron lopinavir y ritonavir en algún momento, el resto de los hospitales no echó mano de los medicamentos, digamos así. Lo otro, el descongestionamiento de los servicios en preparación hacia la emergencia. Realmente las unidades de atención integral, aunque tomaron medidas muy importantes ante la epidemia, pero no hubo un estándar. A mí me informaban que no hubo ningún lineamiento claro de cómo las unidades de atención integral debían de prepararse y tomar medidas para poder mantener la adherencia al tratamiento de parte del programa nacional. No existió eso. Lo que sí ocurrió es que por la experiencia que tienen los coordinadores de UAI, pues ellos sí se prepararon, ¿verdad? Por ejemplo, ellos determinaron, medidas que tomaron fue, por ejemplo, entregar medicamentos entre 3 a 6 meses para los pacientes. Eso favoreció. Lo otro es que, por ejemplo, yo estoy enterado del hospital de la UAI del hospital de Malacatán. Ellos personalmente vía correo envían los medicamentos a los pacientes. Y lo otro es que el proyecto Intrahealth, tengo entendido que ellos también apoyaron a las unidades con combustible para poder hacer traslado y entrega de medicamentos a los pacientes. Y algo que no se hizo, y ustedes lo sabrán, como ministerio tampoco se hizo, no hubo una estrategia clara de comunicación para la información sobre medidas de prevención, contención y atención durante la epidemia. O sea, no se hizo como ministerio y por lo tanto tampoco como unidad de atención integral. Siguiente, por favor. Eso va a ser muy interesante, las pruebas, aunque los servicios contaban con pruebas de detección, es decir, nuevos
nuevas personas con VIH, estos se han visto afectados. O sea, las personas que están en riesgo no se están haciendo pruebas con el ritmo que normalmente se hacía. Y una de las cosas que se recomendaban era la autoprueba, el acceso a una prueba y puede hacerse una prueba uno. Algo que sí pasó, y eso lo vimos aquí en Guatemala, es con respecto a la falta de confianza en la gobernanza y en la respuesta al COVID. Seguro se vio afectado la entrega de medicamentos a nivel internacional con las restricciones que se dieron. Tal vez en este momento no lo vamos a ver tanto, pero estoy seguro que en el transcurso de lo que queda del año, sí lo vamos a ver. El acceso al tratamiento por COVID es algo que todos debemos tener acceso si de alguna manera nos infectamos, y la importancia que la comunidad debe vigilar a estos grupos importantes, pacientes migrantes, pacientes con TB, que deben de contar con no solo con los antirretrovirales, sino con sus medicamentos para para tuberculosis específicamente. Disculpen un momento. Sí, Rodolfito. Doctor, disculpe, me había llamado. No, Rodolfito, gracias. Entonces fue la llamada que yo tenía ya cuando me llamó en la tarde. Sí, gracias. Muy bien, siguiente, por favor. Muy bien. Quisiera pedirles unos minutos, si pueden anotar sus preguntas, y si me dan unos 3 minutos yo puedo contestar. Disculpen. Sería entonces de anotar las preguntas en el chat. Cualquier duda o comentario que ustedes quieran hacer, lo anotan en el chat para que el doctor pueda irlas contestando. Por favor. Algo que quizás no mencionó el doctor y nosotros tampoco, es lo importante de tenerlo a él aquí hoy, es porque él está a cargo de uno de los centros que quizás nosotros no conocemos. Bueno, sabemos que se han aperturado otros centros para atención de COVID, pero no sabemos cuáles son. Entonces, entre esos centros hay uno que el doctor Monzón atiende, y entonces es también por eso la interacción, por si surgen dudas o qué sé yo sobre el tema de COVID y VIH, que también pudiéramos relacionarlo. Si se han visto en donde él está atendiendo usuarios personas con VIH en esas instalaciones de COVID o situaciones similares, pero les menciono por si ustedes tuvieran alguna pregunta al respecto. Cambio. Bueno, parece que no hay preguntas, pero si tienen algún comentario, tal vez no pregunta, pero algún comentario que quisieran hacerle al doctor, pueden también escribirlo ahí en el chat. Ahí ya tenemos una pregunta de José. ¿Alguien más? Luego ya el doctor cuando esté disponible de regreso nos va a dar las respuestas. María Dolores, gracias. Ahí María Dolores pregunta qué ajustes deben darse en estos tiempos de COVID en la respuesta al VIH. José pregunta que no tiene claro si la depresión es un efecto secundario de algún antirretroviral o si es transversal por el caso de VIH.
Muchas gracias, perdón, me acabo de incorporar. Me salí un momento. Si pudiéramos hacer un resumen nuevamente de las preguntas y con mucho gusto. Ok, doctor. José Jiménez dice, disculpe, doctor Monzón, no tengo claro si la depresión es efecto secundario de algún antirretroviral o si es transversal por el caso de VIH. Esa es una. La segunda que tenemos es de María Dolores, que pregunta qué ajustes deben de darse en estos tiempos de COVID en la respuesta al VIH. Muy bien, gracias. Pues como mirábamos dentro de los efectos o reacciones a los medicamentos, el uso de raltegravir sí es un efecto secundario, o sea, el medicamento sí produce como efecto secundario la depresión. Sí, recordemos que la depresión es un estado básicamente psicológico en el cual la química, que sería el medicamento, de alguna manera estimula. Sin embargo, los estados depresivos se ven afectados por el entorno también. O sea, José, no solo es el medicamento en sí, sino que es el conjunto de factores que influye de alguna manera de que la persona que consume este medicamento pueda entrar en depresión. Tenemos casos de pacientes, personas con VIH en tratamiento, que están en un estado de depresión y no necesariamente están tomando el raltegravir, pero de alguna manera el raltegravir como medicamento sí influye en que los estados de depresión puedan darse más frecuentemente. Perdón, y la otra pregunta, me disculpa. La otra pregunta que hacía María Dolores era ¿qué Ajá, ajustes correcto. deben de darse en estos tiempos de COVID en la respuesta al VIH? Ajustes. Bueno, yo creo que tendríamos diferentes niveles de actuación. Uno de ellos desde los niveles institucionales que tendría que venir como del programa y de las diferentes unidades de atención integral. Y dentro de esos ajustes debe hacerse. Uno es primero tener un claro seguimiento de la cohorte que tiene la unidad de atención integral. Y eso involucraría hacer un análisis de cada uno de los pacientes de su situación actual, determinar en qué momento les corresponden ya sus citas, ¿sí? Hacer ajustes, por ejemplo, a hacer seguimiento virtual a través de llamadas telefónicas o de videollamadas para ver el estado del paciente y especialmente se puede hacer por día para ver cuál es la situación, cómo están de medicamentos y hacer entregas de medicamentos a través de la mensajería o a través de las instituciones. Afortunadamente, en la organización que existe en estas poblaciones, pues hay redes que se pueden utilizar y de alguna manera hacer llegar los medicamentos. Obviamente, aquellos pacientes que necesitan hacer una evaluación clínica porque les corresponde, pues sí, deben de llegar a personarse a las unidades de atención integral y las unidades de atención integral deben de tomar todas las medidas de prevención para COVID-19. ¿Qué quiere decir eso? Primero quiere decir que las unidades de atención deben de estar aisladas, deben de tener protocolos de prevención y control de infecciones, no solo para el personal ni las instalaciones, sino también para los pacientes que se llegan. Y esto es dentro de los ajustes que podrían hacerse a nivel institucional, digamos. ¿Sí? A nivel de organizaciones comunitarias, pues el facilitar la información, el facilitar algunos insumos como desinfectantes, eh, alcohol, alcohol en gel, cloro, por ejemplo. Esos insumos, si la mayoría de nosotros los tenemos pues, y sabemos cómo utilizarlos, pueden ser muy efectivos para prevenir el COVID. Les cuento que en el centro de atención de pacientes que yo dirijo, tuve alrededor de 8 personas que vivían con VIH, que fueron infectados. Ellos llegaron conmigo asintomáticos. De los 8, 2 presentaron síntomas que fue fiebre y tos nada más. Y
Y estos pacientes muy adherentes llevaron sus medicamentos. Nosotros dentro del Cardex que teníamos de medicamentos, pues los incluimos, sabíamos qué medicamentos tomaban, sabíamos qué dosis tomaban y aunque ellos los tenían disponibles ahí en su habitación, pues nosotros con el personal de enfermería nos asegurábamos de que tomaran sus medicamentos, ¿verdad? Ahora, a nivel individual, pues las medidas que nosotros debemos tomar debe ser las mismas que la población general puede tomar para prevenir COVID. Y en el tema de básicamente lo más importante para mí, para mantener la adherencia, es primero mantener una buena comunicación con la unidad de atención integral. Eso es fundamental. Ellos conocen el expediente de cada uno y saben nuestra situación. Hay pacientes que hay que ponerles más atención en el tema de adherencia porque históricamente han tenido dificultades con adherencia o porque utilizan ciertos medicamentos en su esquema que tienen determinado y que puede haber deficiencia en la disponibilidad de los medicamentos. Honestamente, creo, Alma, que desde la posición de ustedes es oportuno hacer una incidencia para determinar los efectos, perdón, para determinar el efecto en la disponibilidad de medicamentos que pueden haber en el país, especialmente por el cierre de fronteras, de puertos, aeropuertos. Y si las unidades de atención integral se ven desabastecidas, se van a ver bien afectados todos los pacientes en los diferentes esquemas que tienen. Entonces creo que hacer ese análisis y hacer esa incidencia vale la pena para prevenir. Tal vez de repente tal vez todo está arreglado para este año, Alma, y que tengamos medicamentos, pero el año 2021 se puede ver bien afectado, especialmente porque recuérdense que en el caso del acceso a tratamiento en Guatemala, es el programa quien compra los medicamentos y el énfasis, el enfoque de la salud pública en este momento, desde marzo hasta ahorita, ha sido el tema de COVID. Entonces, otros programas se ven afectados porque no se les ponen digamos, el interés y las medidas necesarias para prevenir al futuro. Creo que este es un momento oportuno, estamos en agosto para poder hacer eso. Primero, terminar bien el año con suficientes medicamentos para los pacientes y segundo, asegurarse que el 2021 puedan haber medicamentos suficientes. Ahí teníamos un comentario de Marlene que dice, realmente el modelo de atención integral, no está unificado en todas las clínicas, por lo cual el abordaje al paciente no va a ser en todas las clínicas óptimo, lo cual afecta también para la adherencia de los pacientes. Ese es un comentario de Marlene. Luego María Dolores. Perdón, solo quisiera comentar lo de Marlene. Tiene toda la razón, porque desde el programa no ha habido un estándar de oro para las unidades de atención en el manejo y en el tratamiento y en el seguimiento. Las unidades digamos así, la excelencia en la atención de las unidades depende mucho del coordinador de la unidad de atención. Yo les puedo hablar del doctor Santamarina en Malacatán, entregaba a sus pacientes, siempre está pendiente de ellos y asegura que estén bien, pero no en todos lados existe eso. O por ejemplo, los niveles de complejidad que maneja así en Guatemala o la clínica infecciosa del Roosevelt, ¿verdad? Depende mucho de esa innovación y esa creatividad que tienen estas unidades a cómo mejora la atención. Sin embargo, sí vale la pena hacer la incidencia para que se estandarice la atención en todas las unidades de atención. Perdón. Ok. Luego teníamos pregunta María Dolores. ¿Considera que se verá afectado el aumento de nuevas infecciones de VIH? Definitivamente, eso lo hablaba yo con un infectólogo del hospital y muy sencillo lo que va a pasar. El hecho de haberse afectado por la pandemia, y no solo en la parte de salud, sino en la parte económica, en la parte social, las limitaciones en el transporte que hay afectan enormemente el poder llegar a los servicios. Entonces, muchos de ellos estarán abandonando el tratamiento no por voluntad propia, sino por las circunstancias, y eso va a hacer que obviamente aumente su carga viral y los va a poner en una situación de infecciones oportunistas. Y yo casi le puedo asegurar que en unos meses, tal vez unos 3, 4 meses más, estaremos viendo ya más pacientes en los hospitales
con infecciones oportunistas. Ok. Luego tenemos aquí dos comentarios de dos personas, pero creo que se pueden leer de una vez. Wilson dice, es preocupante que no estén actualizados los protocolos de atención y que sigamos manejando los mismos desde hace años. Y Marlene agrega que ya se están viendo efectos de pocos medicamentos en algunas unidades, por ejemplo, en Petén y en Retaule. Totalmente, dentro de las unidades más, yo hice una revisión de todas las UAI hace unos años y uno puede ver la eficiencia de cada una de las unidades y también dentro de las unidades que más afectadas están, Petén y Reo son de las que aparecen en primer lugar. Ok, no tenemos por el momento más comentarios. Yo quisiera comentar, doctor, usted en la recomendación que le hacía a Alma, sí es un tema que estamos también viendo con preocupación que puede suceder con el abastecimiento de medicamentos en el futuro debido a estos cierres de fronteras, y no solo estamos hablando del cierre de frontera entre Guatemala y Centroamérica, Guatemala-México, sino que estamos hablando de fronteras mucho más amplias, ¿no? ¿Qué pasa si los medicamentos producidos en China o en India no pueden llegar oportunamente a Guatemala? Pues, entonces, como usted decía, probablemente los medicamentos para este año estaban ya comprados y no tuvieron problemas de llegar. ¿Qué sucede si parte de esos medicamentos se utilizan para, esos antirretrovirales se utilizan para atender casos de COVID? ¿Y qué pasa para el siguiente año si hay problemas de abastecimiento? Porque también hay que considerar que en el resto del mundo podrían estarse utilizando esos antirretrovirales para atender COVID, y qué pasaría, ¿no? Sí, tres comentarios. ¿Usted tiene ideas sobre eso? Sí, ¿Qué panorama se ve? Sí, tres comentarios importantísimos sobre eso. Guatemala tiene una particularidad, aunque compra también a través del fondo de la OPS, pero también hace compras locales y las compra carísimo. El tema va a pasar es que todo se encareció por la pandemia, entonces los recursos disponibles o los presupuestos disponibles para compra de cierta cantidad de medicamentos, eso se va a ver afectado si el precio sube. Entonces van a comprar menos. Y lo que va a pasar es que puede pasar 1 o 2 meses al finales del año que ese medicamento de los que se hacen compras locales se vean afectados. En el país yo no creo que vayamos a tener problemas sobre el uso de lopinavir y ritonavir para COVID. Le digo porque yo revisé el protocolo nacional para la atención de COVID y realmente, aunque aparece, no, los internistas y los infectólogos no le están dando mucha credibilidad porque ya ingresó al país el Remdesivir como un antiviral que se está trabajando para COVID. Yo no creo que vayamos a tener ese problema, pero sí, lo que sí puede pasar, y afortunadamente a nivel internacional, no todos los países están usando este antiviral. Algunos se van, la mayoría están usando Remdesivir más que lopinavir y ritonavir. No creo que se vaya a dar esa situación a nivel internacional, pero lo que sí creo que sí va a pasar son estas dos cosas que mencionaba, la baja en la adherencia de los pacientes secundarios a todas las limitaciones, restricciones y efectos de la pandemia. Y lo otro es el abastecimiento para el otro año. A mí me preocupa mucho la parte esa del interés y el aprestamiento que tengan las autoridades del ministerio para asegurarlo de los medicamentos. Si el programa tiene muy claro y sigue con todos los procedimientos adecuados, seguramente no habrán problemas, pero lo que sí es cierto es que en la práctica el personal de salud se había limitado, o sea, en la planta central del ministerio y en otras oficinas del Ministerio de Salud, la cantidad de personas que han sido afectadas por COVID, que han salido positivas, es enorme y están en casa. Entonces, eso sí afecta a que los programas regulares, como deben funcionar, no lo hagan. Pongamos un ejemplo, las personas que se encargan de hacer de la proyección de medicamentos para el otro año. Aquí hay algo que hay que ponerle atención y es que
el porcentaje de nuevos casos disminuyó más o menos en un 40%. Y tiene que ver con el acceso a pruebas y dos, tiene que ver con la voluntariedad de hacerse las pruebas. Entonces, por ejemplo, el caso de Coatepec, que la doctora Saché me decía, mire, yo regularmente debuto 100 pacientes al año, pero este año llevo apenas 30, 35 pacientes y no va a cambiar. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Lo que va a pasar es que cuando mejoren las condiciones, va a haber más pacientes haciéndose pruebas, van a haber mucho más casos. Y si no los contemplaron la proyección para 2021, sí se van a ver afectados el otro año en el acceso a tratamiento. Es decir, cuando hagan la proyección van a decir, mire, lo normal es que te vamos a tener entre 1.500 y 2.000 casos nuevos, por ejemplo, como país. Entonces hacen el presupuesto para esos 2.000 casos nuevos. Sin embargo, si esto aumenta en el año 2021, digamos a partir de enero, febrero aumentan los casos, ese presupuesto se va a ver afectado y no va a ser suficiente para poder cubrir a los nuevos de la cohorte. Aunque seguro, si todos los procedimientos se hacen bien, los que van en la cohorte pues no tendrán ningún problema. Sin embargo, asegurarse que los medicamentos vengan en tiempo vale la pena, porque si no, sí puede haber un futuro desabastecimiento a principios del otro año. Bueno, Doc, gracias. Tenemos dos intervenciones, una de Gaby y una de Almita. Solo tal vez Almita me mencionó que tiene una reunión, entonces tal vez es rápido antes de que se retire. No, si querés que le dé Almita y después hablo yo. Ajá. Por favor, para que así Alma pueda atender su asunto y ya terminas tú con tu comentario. Muchas gracias, Ari. Muchas gracias, Gaby, principalmente. Y gracias, doctor, por la presentación. Lamentablemente tengo que entrar a otra reunión en este momento, pero es muy interesante todo lo que se ha discutido. He tomado nota de sus recomendaciones. Definitivamente el tema de abastecimiento va a ser, está siendo ya un tema que nos tiene que mover el piso a las organizaciones y redes. El día 25 estamos convocando a la OMS de forma internacional. Vamos a hacer un taller regional con activistas. Desde ya les invito a participar. Y queremos que la Organización Mundial de la Salud, a través de OPS, desde su nivel alto, pues nos diga cómo está el panorama para el 2020, el cierre del 20 y el 2021. Lógicamente esto tiene que ver con presupuestos, pero también más allá de eso tiene que ver con todo ese proceso. Recuérdense que todos los países fuimos afectados y muchos de ellos tienen su materia prima, les fue difícil alcanzarla también para hacer su producción, tuvieron que parar inclusive en algún momento, bajó toda la producción y todo eso pues tiene repercusiones. Entonces esta es una escala de que el primero que llega va a recibir también sus primeras compras y despachos, ¿no? Y todo esto es lo que necesitamos conocer. Entonces, interesante todo lo que se ha discutido. Gracias a los que participaron hoy. Y no se vayan, quédense todavía. El doctor todavía tiene espacio para poder continuar con ustedes. Yo voy a ver el cierre en el audio y gracias por haber estado. Gracias, doctor, y gracias, Marisabel. Los dejo con la reunión. Chao. Con gusto. Gracias, Alma. Ahora sí, Gaby. Gracias, Ari. Definitivamente los conocimientos y todo lo que escuchamos el día de hoy es importante. Más, sin embargo, yo me temo que el desabastecimiento no va a ser a principios del otro año. Tuvimos la suerte, como ya les comentaba, de citar al Programa Nacional de VIH y ellos nos informaban de que sí habían contenedores varados, de que sí habían clínicas desabastecidas, pero era culpa de los médicos, porque ellos no pedían lo suficiente y que en las bodegas había bastante. Eso fue al principio, en la primera citación. Luego se tuvo una segunda citación donde el programa y ahí dijeron de que sí se encontraban medio abastecidos, pero que estaban esperando contenedores. Entonces ahí nuevamente nos cambian la historia. Yo me temo mucho, como ya decía Marlene, que
desabastecimiento ya hay. Yo también pedí al Programa Nacional de VIH que cuántas personas que estaban registradas que vivimos con VIH aparecen como con COVID o con anemias, con neumonías atípicas, que es como lo están registrando, y el programa indicó que no tenían conocimiento, que eso se desconocía y que no lo sabían. A mí lo que me preocupa de esto es que sabemos que la pandemia nos está pegando durísimo, durísimo, pero me preocupa que no se tengan estos datos registrados porque no tenemos una estadística específica a la hora de que nos toque que reclamar y pedir cuentas si no tenemos ese dato de registro. Entonces sí me preocupa un montón eso. Y pues nada, agradecer la oportunidad del espacio. Hoy sí me conecté como media hora tarde, pero logré estar la mayoría y de verdad muchísimas gracias porque esto sirve para conocimientos y fortalecimientos de nosotros como sociedad civil organizada que hemos pedido cuentas cuando nos toca que pedir las cuentas necesarias, ¿verdad? Entonces muchísimas gracias al doctor Monzón, se lo agradezco mucho y gracias a ITPC. Con mucho gusto. Gracias, Gaby. Tenemos otra intervención. Bueno, en realidad son tres. Primero iría Berta, luego iría, creo que el doctor que está en la cuenta de HF y luego Marlene. Gracias, buenos días. Doctor, muchas felicitaciones por su presentación. Y sí, en su presentación vi estas grandes toxicidades, ¿verdad? Porque cuando vi el Lintindavir, me recordé cuando empezaban los médicos en aquellos tiempos decían que de plano nos crecía todo, el Clixiban era Clixichichis y Clixipans. Pero sí me preocupé con lo desactualizado que estaba. También aprendí que ya el etambutol ya no aparece como uno de los tratamientos para tuberculosis. Ahora bien, desabastecimiento de medicamentos siempre ha habido, compañeras y compañeros, siempre. Yo siempre he preguntado cuál es la acción penal que debería de hacerse, ¿verdad? Porque no puede ser que todos los años pase lo mismo. Ahora bien, como el doctor le quería preguntar, a nivel de coordinadores de WISE, ¿ustedes han monitoreado o han tenido casos de personas con VIH que hayan fallecido? Una pregunta. Y la otra también, que hablaba el doctor María Dolores, de que va a haber un incremento de otras infecciones de transmisión sexual, va a haber también, infecciones de transmisión sexual, van a haber nuevos casos de VIH, pero también veamos de que van a haber embarazos no deseados. Y esto es bien complicado porque a la larga cuando se habla de VIH y tratamiento, o VIH y atención integral, lo ven desde el punto de vista del diagnóstico, no del entorno social individual de las personas. Gracias. Gracias, Bertita. Muy bien, muchas gracias por las preguntas. Ustedes saben que como país, y bueno, es muy común en Latinoamérica, la parte de registro es muy limitada. Recuérdense que COVID también se ha caracterizado por una enfermedad estigmatizada. O sea, tener COVID en estos tiempos estigmatizaba a la persona y a la familia a nivel de las comunidades. Y como un agregado interesante en el tema del estigma de COVID es que también el personal de salud se vio estigmatizado aunque no estuviera afectado en ese momento. Registros, el ministerio implementó hace como 3 meses una plataforma para hospitales de pacientes COVID. Yo como director del centro de atención, yo manejaba pacientes leves y asintomáticos. Y nosotros sí llevamos un registro, un expediente clínico de los pacientes digital por el tema de la transmisión. Y sí, les puedo hablar con claridad del número de pacientes que tuvimos ingresados, 0 muertes, ¿sí? En el caso nuestro. Pero la plataforma que implementó el ministerio no tiene solo tiene las causas de muerte, pero no tiene los diagnósticos secundarios, digamos así. Es decir, llegó un paciente, falleció por COVID y está etiquetado como COVID, o en sus diagnósticos también está diagnosticado como una neumonía típica, por ejemplo. Pero los otros diagnósticos, por ejemplo, el diagnóstico de VIH no se tomó en cuenta.
sí se tomó en cuenta, por ejemplo, diabetes o enfermedad renal o problemas cardiovasculares. Es porque el enfoque, si ustedes se dan cuenta, el enfoque que se hizo de COVID fue un enfoque COVID más asociaciones, pero no COVID más el resto de enfermedades que cualquiera de nosotros podría padecer. Entonces, respondiendo a su pregunta, no hay un registro exacto que diga X número de personas viviendo con VIH fallecieron por COVID o por una neumonía típica, ¿verdad? Bueno, gracias. Ahora tocaría HF, que sería el doctor también. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días. José, mucho gusto. Te habla el doctor Mario Antón. Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias, bien, bien. Interesante la plática que nos has dado. Y solo iba a hacer un par de comentarios con lo Sí, dale. que había comentado Berta. Nosotros en HF, en el monitoreo que hacemos, también hemos detectado la baja mortalidad de pacientes COVID-VIH. Solo tenemos un reporte en Escuintla y un reporte en Coatepeque. Inclusive unidades grandes como el San Juan de Dios, que nos ha reportado que han tenido un poco más de 30 pacientes con VIH y COVID, no tienen ningún fallecido. Eso pues llama la atención, puede que, como habían dicho en algunos lugares, que los medicamentos antirretrovirales inclusive han tenido algún efecto protector con las personas. Pero eso es solo como un comentario. Lamentablemente aquí en Guatemala no tenemos suficientes estudios como para poder llegar a determinar eso. Tal vez más adelante logramos tener mejor esa información. Y la otra es también con lo que había comentado, lo que se había comentado respecto al desabasto, Gabriela. Nosotros también, el mes pasado ya habíamos documentado que en 2 unidades había desabasto de Viraday, que es una de las combinaciones de Favirenz de primera línea. Y en el monitoreo de este mes ya fueron 5 unidades las que nos dijeron. Lo que pasa es que no es un desabasto total, pero están limitando. La norma actual es dar 3 a 6 meses de tratamiento y en caso de Viraday están dando solo 1 mes o menos. Entonces ahí es donde estamos viendo el problema. El problema que vemos es que el mismo programa nos hizo una presentación de sala situacional y este medicamento Viraday en julio tenían ya solo disponibilidad para 2 meses y medio. Y el contenedor les venía en noviembre, con la problemática que sabemos que pueden haber atrasos por todo el manejo internacional que tienen estos productos. Entonces, como dice Gaby, yo creo que el desabasto ya está, y si es parcial, pues probablemente va a ser total, por lo menos en este medicamento, que lamentablemente es primera línea, ¿verdad? Por lo tanto, podrían afectarse muchos pacientes. Yo te lo dejo hasta ahí, José, y un gustazo haberte oído. Igualmente, Mario. Bertita menciona que Viraday falta en Coatepeque, que es que ya hay desabastecimiento. También tocaría... en Malacatán creo que también hay desabastecimiento. Okay. Marlene. Bueno, no sé si me escuchan hoy, sí. ¿Me dicen? Sí, hoy sí. Hoy sí me escuchan. Muy buenos días a todos, todas y todos. En ese sentido, felicidades por la presentación que hizo el doctor, pero ahí nos llama de que realmente nunca ha existido voluntad política del Estado y más bien del Ministerio de Salud Pública. En este sentido, podemos analizar que tenemos ahorita un estado de calamidad donde realmente se podría hacer maravillas para requerir y proteger a la población en el sentido de medicamentos con bajos costos, romper patentes, todos los aspectos que realmente el mismo estado de calamidad y como lo dice la Constitución y la Ley de Orden Público lo establece. Se pueden hacer modificaciones en beneficio de la población y no se hacen porque no hay voluntad. Tenemos también la normativa del decreto 27 de 2000, que también es una ley que, aunque tal vez ya no se está adaptando mucho a las necesidades del país porque ha ido evolucionando, pero tenemos lo que es la urgencia nacional. Desde el momento en que hay una urgencia nacional, realmente nos está diciendo que podemos ver en beneficio de la protección de la vida y la salud de la población guatemalteca, pero tampoco no hay voluntad política por parte de los funcionarios de poder ver en beneficio del ser humano.
sino van viendo beneficios individuales, lamentablemente, y es algo que realmente preocupa. Preocupa porque estamos ante la indiferencia total. Otros aspectos también importantes que se deben de ver, que se tiene con el estado de calamidad, ¿qué estrategia se tiene para la distribución de condones hacia la población? Ninguna. Cuando podrían hacerse modificaciones necesarias para que puedan acceder a condones y poder reducir las infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados, pero realmente no se tiene esa voluntad política cuando se podría modificar. No sé de qué sirve tener departamentos jurídicos de cooperación internacional dentro del Ministerio de Salud Pública si no pueden venir y hacer esos análisis que vengan a beneficiar el bien común de la población cuando lo establece la Constitución. Entonces, ahí nos damos cuenta que realmente voluntad política es la que hace falta en este país para poder avanzar. Y algo muy importante que dijo el doctor Antón, existe unos lineamientos claros donde dice que se debe dar medicamentos a los pacientes no menos de 3 meses, pero realmente los pacientes están llegando una vez al mes a las clínicas, porque como el Virada y el Faviren no hay, entonces los hacen llegar una vez al mes, exponiéndolos a que puedan contraer lo que es COVID o exponiéndolos a que puedan realmente abandonar tratamiento y en un momento dado puedan ser afectados por COVID y puedan morir. Y eso no lo vamos a saber porque no hay una estadística específica que nos pueda demostrar todo esto. Es incoherente que realmente tenga más registros de personas fallecidas RENAP que el propio ministerio. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que el ministerio no sabe dónde está, no ha coordinado como debe ser y realmente el interés del tema de DHL no lo toma como la importancia que debería de tomar. Entonces sí es muy preocupante esta situación. Y el desabastecimiento es algo que también tenemos que entender. ¿A qué le llamamos desabastecimiento? Si sabemos que tenemos que darle a los pacientes medicamentos por 3 meses y solo lo estamos haciendo llegar una vez al mes, ya es un desabasto. Además de eso, creo que los médicos hacen todo lo humanamente posible, pero creo que todavía les hace falta el contenido del conocimiento de la rama de los derechos humanos. Porque cuando son empoderados en las normativas y los derechos humanos, ellos saben cómo requerir y pedir y empoderarse. Ante el Estado de Guatemala, ahorita estoy muy preocupada, y eso es opinión personal. Tenemos una sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Cusculpi-Vidal, y ahí da lineamientos establecidos de derecho a la no repetición. ¿Y quién era el vigilante de que se dieran los cumplimientos de esos lineamientos? Era la COPREDE, desapareció COPREDE. ¿Quién va a dar seguimiento a esas sentencias de la Corte Interamericana? ¿Quién va a dar seguimiento a las medidas cautelares? Esa fue una estrategia muy, muy bien manejada, con tal de decir, me lavo las manos con Poncio Pilatos, ya no tengo que hacer absolutamente nada, no puedo ayudarlos. Vean quién les va a escuchar y quién les va a ayudar y quién va a dar cumplimiento a esas sentencias. Nos están limitando los derechos y para garantizar la protección y la salud de la población. Entonces, es algo tan delicado. Ahorita están afectando el tema el eje de la Secretaría de la Mujer, la CEPREN, estamos viendo el tema de la Secretaría de la Paz. Entonces, nos damos cuenta que están cerrando todos aquellos órganos que en un momento dado pueden garantizar la protección de la vida y la salud de la población. Entonces, ahorita es cuando tenemos que generar un análisis, ver una ruta crítica, por dónde nos vamos a ir, qué vamos a hacer, porque así nos vamos a enfrentar a una situación muy caótica en el país. Es lo que quería exponer en ese sentido. Gracias, Marlene. Menciona María Dolores, sin entrar a discusión, pero la ley de VIH sigue vigente porque aún no ha sido aprobada por el Congreso la otra ley. Tenemos la intervención. No ha sido aprobada
pero tenemos el estado de emergencia, que es de urgencia nacional, el abordaje de la ley, pero aunque tengamos una normativa, es cierto, tenemos que nos vamos a los que son aspectos administrativos y de derechos humanos. Y algo muy interesante que decía Bertita, ¿qué acción penal podemos hacer? En este sentido, si las personas están siendo afectadas en el tema de que no le están entregando sus medicamentos, no le están haciendo su CD4, carga viral, es empoderar a las personas y decirles, si a ti no te hacen su CD4, no te hacen tu carga viral, no te están dando medicamentos, están violentando un derecho a la vida y a la salud. Va la denuncia a la PDH por el tema de que es un órgano prácticamente, en el tema de que derechos humanos, porque quien está violentando es un órgano del Estado. Pero si en el momento vemos de que sale una sentencia emitida por la Corte Interamericana, por la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, los amparos, ahí las mismas organizaciones que están velando por el derecho a la salud y protección de la persona y que ya está emitido una resolución, entonces al desobedecer el ministerio se debería de solicitar lo conducente para ellos ante el Ministerio Público, pero tendrían que ser quienes accionaron dentro del proceso. No puede ser Marlene Negreros, no puede ser Gaby si no está dentro del proceso, no puede ser ITPC, sino quienes accionaron en ese momento, presentaron la solicitud del amparo, se les dio con lugar. Y posteriormente, entonces, tendrían que irse estas mismas personas diciendo, han desobedecido, no han cumplido, entonces ya se van al Ministerio Público a poner la denuncia correspondiente y solicitar lo conducente, investigar, y si hay que meter preso al ministro o a la encargada del programa, tienen que ser con nombres exactos de quiénes son los responsables. Porque entonces hay un funcionario de Estado que está incumpliendo, y sabemos que la normativa del Código Penal establece también que se triplica la sanción para dicha persona. Entonces, pero es un proceso que realmente tiene que ser accionado por quienes presentaron en su momento el amparo. Esa es la... Perdón, Marlene, pero dijiste que la ley de VIH ya no estaba vigente y eso. No, la ley de VIH está vigente, entonces, cuando pero ya uno no coloca una denuncia o coloca un amparo, se hace referencia a las leyes ordinarias y a las leyes que corresponden en ese amparo. Perdón. Sí. No, tú tal vez me entendiste mal. La ley de VIH está vigente, pero ya quedó obsoleta para todas las necesidades que hay en el tema de VIH. Tenemos que venir y solicitar una reforma. No creo que esté obsoleta porque tiene un enfoque de derechos humanos, disculpame, ¿verdad? Pero sí. Pero tenemos que poner un enfoque tanto de derechos humanos como la ley penal. tiene un enfoque de derechos humanos, la que aún está vigente porque no ha sido aprobada la otra. O sea que tenemos que tener esa, inclusive tenemos que ver los convenios internacionales a los que Guatemala ha ratificado. Es decir, que si una ley como la de VIH vigente no ha sido derogada por otra, esa continúa vigente, y el enfoque que tiene no es un enfoque de derechos humanos que no han sido derechos obsoletos, pues, ¿verdad? Discúlpame, perdón, ya no discuto. Sí, no, yo te entiendo. Lo estoy diciendo que sí está vigente, pero el problema es que ya hay necesidad de poder venir y adaptarla a las nuevas necesidades del país. Entonces, es importante que se hagan ya las adaptaciones necesarias, porque vemos que hay muchas poblaciones y comunidades que están descubiertas en ciertos aspectos, entonces, y que realmente no se les ha reivindicado sus derechos como tal, sus derechos humanos. Entonces, sigue vigente, sí, y es positiva de cierta manera, pero no tiene aspectos coercitivos que obliguen, como debería ser, al Estado. Entonces,
es importante también reflexionar y comenzar a empujar una nueva iniciativa para poder venir, y ahí, por ejemplo, tendríamos que ver tanto el enfoque de derechos humanos como aspectos administrativos, cuáles son las sanciones administrativas, si hay daños y afectaciones en lo que son aspectos civiles, y el tema también penal. Ya sería interesante que esta normativa contara con esos aspectos de coerción para poder venir, y que tal vez así puedan cumplir de mejor manera quienes son los responsables de dirigir la protección y la vía de salud de los guatemaltecos. Importantes aportes, la verdad. Todavía tengo una intervención de Marlon y José, no sé si todavía, pero sería después de Marlon. Por favor. Buenos días a todos, todas y todas. Muy interesante la información que hoy nos comparte el doctor, de verdad. Yo también tenía como que dudas de qué medicamentos son los que están aprobados y cómo está la situación a nivel nacional en la cuestión problemática de medicamentos en VIH. Creo que las personas que estamos acá sabemos mucho de la temática, sabemos perfectamente que hay muchas brechas por qué cerrar y qué hacer para poder dar una mejor respuesta a esta problemática. Pero me entristece y lo voy a decir muy claro, o tal vez no quiero ofender a nadie con lo que voy a decir, pero algo se enoja y cae mal, y lo vuelvo a decir, que lo he repetido varias ocasiones en las reuniones anteriores en las que he estado con UNUCIDA y con otros entes que dan respuesta al VIH, en que solo se toman ciertas guay realmente, donde ellos colocan los medicamentos donde está el corredor epidemiológico, y no se dan cuenta de los otros departamentos que también tienen la problemática de VIH que no está siendo atendida debidamente. En Huehuetenango, lo platicábamos con Gabriela Dávila, porque acá en Huehuetenango varias veces ha habido desabastecimiento, y yo no he oído ni he escuchado a nadie en esta reunión hablando de un Huehuetenango, hablando de un Alta Verapaz, hablando de un Quiché. Todo se está concentrando en Coatepeque, Retauleu, y es cierto, ahí es donde se entra la epidemia. Pero realmente, si queremos, y lo vuelvo a repetir, si queremos darle una respuesta concreta, tenemos que verlo a nivel nacional, no solamente al corredor. Porque acá en Huehuetenango, por lo menos, ejemplo, mañana se reactiva el transporte interdepartamental, pues, o sea, aquí en los municipios, pues mañana, pues, primeramente Dios, van a circular nuevamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver con la UAI si realmente el doctor o los enfermeros ya tienen el listado para ver si las personas pueden viajar, o se les hace más fácil mandarles el medicamento de una vez y adherirlo nuevamente, porque aquí hay muchas personas en el departamento que dejaron de tener su tratamiento por lo mismo. Personas que están lejos, que están casi en frontera, no pueden viajar ni a la cabecera, y tampoco se les puede enviar ni por cargo expreso, ni por Guatex, porque a veces esos transportes no llegan hasta estas comunidades. Entonces tenemos que ser conscientes en esto. También cuando vino el diputado Aldo Dávila a hacer un monitoreo acá al hospital de Huehuetenango, pues el director de hospital dijo que tenían abastecimiento para los pacientes que viven con VIH y que se les estaba dando el seguimiento. Pero a mí la doctora, cuando yo fui a la clínica, me dice, mira, nos hace falta esto, esto y esto. Entonces, ¿a quién creerle? ¿Quién es el que coordina y quién es el que da como que el seguimiento a las guay de cómo están realmente? No sé si están acá los encargados que hacen esto, de sociedad civil, no sé cómo está la situación. Nosotros como Trabajando Unidos y Gente Positiva, pues obviamente nos preocupa la temática de VIH, sí, nos preocupa, pero tampoco es justo que solo sociedad civil se esté moviendo. Yo lo veo de esta manera, porque le estaríamos haciendo el trabajo al Estado, que es el que tiene que dar una respuesta concreta a esta problemática. Entonces, en vez de estarnos viendo que hacer esto y acá y que es esto, creo que deberíamos de articular algo entre todos los que estamos acá y dar una respuesta concreta y centrarnos en una cosa a la vez. No querer abarcar todo, porque si no lo vamos a lograr solamente.
Gracias, Marlon. Pues, y tienes razón, porque creo que de hace tiempo el unificar esfuerzos con Ministerio de Sociedad Civil ha sido bien complicado, y que cada 4 años estén cambiando personal y que cada 4 años estén cambiando a gente con las que se había entablado. Hay que hacer otro proceso de incidencia en que llegar con ellos. Te resta tiempo y esfuerzo y un montón de cosas. Entonces, al final creo que Sociedad Civil se cansó o se cansa más en el tratar de entrar con ministerios, hacer algún acuerdo, que preferimos, mejor dicho, trabajar por separado, ¿verdad? José, no sé si quieres hablar. Gracias, Ari. Doctor, mire, perdone, escuchando las intervenciones y conociendo un poco al respecto también, yo le pregunto, por ejemplo, en Guatemala se habla mucho de interrupción de tratamientos y a la vez, básicamente, más que desabastecimiento, pero por ello igual en las unidades en algún momento, en lugar de dar para 3 meses o 6 meses el tratamiento, sí dan para 1 o 2 meses, con tal de no dejar desabastecido al usuario o paciente. Ahora bien, por conocimiento, por información de algunas unidades directamente también, se tiene conocimiento que para el año 2021, desde ya, se está comenzando a migrar a todos los usuarios o pacientes para el esquema con dolutegravir, precisamente porque el dolutegravir viene siendo mucho más amigable para el usuario o paciente. Y desde allí, básicamente, de acuerdo al estado clínico del usuario o porque no exista X medicamento que el usuario está tomando luego de hacerle los análisis respectivos, pues todos van a ir pasando a migrar para dolutegravir. Y esto por mismo protocolo del Ministerio de Salud Pública. Algunos ya lo están haciendo, otros lo van a comenzar a realizar hasta a partir de el próximo año. Esto por ese lado. Por el otro lado está que el Efavirenz básicamente va a dejar de ser utilizado para estarlo dando a los usuarios como tal. Sí va a haber siempre en existencia para aquellos casos que definitivamente necesiten el uso del Efavirenz, pero que per se van a ir cambiando la entrega del Efavirenz por el cambio de esquema directamente. Usted, doctor, disculpe, la pregunta es, ¿conoce algo al respecto o sabe algo de este nuevo protocolo que ya se está realizando? Como digo, no todas las guays, sino hasta el próximo año, pero algunas ya lo están realizando. No sé si conoce algo al respecto. Disculpe, doctor Monzón. Sí, gracias, José. Sí, no, por supuesto, tengo claro de ese traslado que se está haciendo de pacientes, pero el énfasis realmente no es tanto trasladar todos los pacientes, sino es que los nuevos casos ingresan de una vez a ese esquema, ¿verdad? Los pacientes que han sido diagnosticados recientemente en los últimos años y que son adherentes y están estables, se está haciendo también el traspaso. Coatepeque ya lo está haciendo, Malacatán ya lo está haciendo. Yo creo que aunque se da un lineamiento del nivel central muchas veces, depende mucho de la unidad de atención integral y la implementación de esto. Lo que pasa es que es muy fácil decir hay que hacer el traslado, pero en la práctica no es sencillo, ¿verdad? Primero porque antes de hacer el traslado tienes que hacer una evaluación clínica y todos los laboratorios necesarios, ver cómo está su carga viral, su CD4, y en base a eso, pues ya poder empezar a migrar los pacientes al nuevo tratamiento. Yo estoy enterado de eso y totalmente hacia eso vamos, ¿verdad? Primero, por las características estábamos viendo hace un momento del medicamento de bajo costo, muy simple, tomarse un medicamento o una tableta es muy simple. Eso ayuda mucho, ¿verdad? Esa es la información con la que cuento, José. Gracias, doctor. Gracias. ¿Alguien más tendrá algún comentario o una pregunta que quiera hacerle al doctor? Bueno, yo creo que solo faltaría recordarles contestar el post-test. No se les vaya a olvidar. Ahí mandó en el chat el link a Ari para que puedan contestarlo y enviarlo.
Por el momento solo 5 personas me lo han llenado. Y creo que ya con eso estaríamos cerrando el módulo de este día. Agradecemos al doctor por su presentación y todas sus aclaraciones y comentarios. Agradecemos a todos por su participación y por su dinamismo y compromiso, siempre como activistas en el tema. Esperamos que el día de mañana podamos continuar con el tema de propiedad intelectual y hacer algunas conclusiones que nos permitan dar seguimiento a estas acciones conjuntas, que desde ayer la doctora Rodríguez nos mencionaba, la importancia de acciones conjuntas, un mejor impacto. Así que gracias a todos, a todas, a con mucho todos. gusto de servirles. Igualmente. Y nos vemos mañana con el resto de participantes. No se olviden de contestar su post-test. Hasta luego. Hasta luego. Que estén bien. Chao. Isabel, ¿quieren podría una foto del grupo? No sé si me escucharon. Yo antes de que se me vayan todos, por favor, si pudieran modelar un ratito para tomar una foto del grupo. Pues ya que no podemos tomarlas presencialmente. Perdón, mi cámara no sirve. No tengas pena. Pero al menos está tu foto. Sí. Ajá, por lo menos ahí sale. Los que faltan, no sé si tienen problema con la cámara. Bueno, voy a tomar las fotos solo a los que están. Solo sonrían. Alguito. Bueno, Ari, gracias. Gracias a todos. Que estén bien. Feliz tarde.